Hola, en este video vamos a revisar algunas herramientas de selección. ¿Para qué nos sirve seleccionar en Photoshop? Nos sirve, por ejemplo, para seleccionar parte de una imagen, ¿ya? Y poder aplicar algún ajuste a esa parte específica de la imagen. También podría servirnos para tomar parte de esa imagen y poder copiar y pegar en una capa nueva, ¿ya? O tomar parte de una imagen y poder pegarla en otro archivo distinto, ¿ya? También nosotros podemos generar un área de selección para pintar dentro con alguna de las herramientas de pintura, pincel, balde, degradado, entre otras, ¿ya? Entonces el proceso de seleccionar o la tarea de seleccionar es una tarea recurrente dentro del trabajo en Photoshop. Sumamente importante, básica, hay que manejarla si es que en realidad queremos manejar Photoshop en todo su esplendor, ¿ya? Y ojo, diría que el proceso de selección toma gran parte del tiempo en nuestro trabajo en Photoshop. Por lo tanto, es importante conocer en detalle la mayor cantidad de herramientas posibles de selección y así poder recurrir a la más apropiada dependiendo del caso. ¿Ya? Vamos a partir entonces con las herramientas básicas, que son los marcos rectangulares y elípticos. Vamos a tener unas selecciones hechas, las vamos a desactivar con comando D. ¿Ya? Comando D es el comando para quitar cualquier selección que haya quedado por ahí. Partamos entonces con la herramienta de marco rectangular y elíptico, que las tenemos acá en nuestro panel de herramientas. Si nosotros presionamos ahí sin soltar, fíjense cómo aparecen un set de herramientas, ya, entre ellas el marco rectangular, el elíptico y otras herramientas que no sé si uno las ocupe tanto, pero nos vamos a quedar con estas dos, ya, marco rectangular y elíptico, y atajo de teclado, la M para para activarla. Ahí están. Importante considerar que cuando nosotros tomamos una herramienta del panel de herramientas, se nos actualiza esta parte del programa, esta barrita de acá. Esta es la barra de opciones. Todos los programas de Adobe tienen una barra de opciones. Esta barra de opciones se va actualizando automáticamente dependiendo de qué herramienta tenemos seleccionada. Por ejemplo, si selecciono el bote de pintura, fíjense cómo aparecen opciones que tienen que ver con el bote de pintura. O si selecciono la pluma, aparecen opciones que tienen que ver con la pluma. Ya, en este caso vamos a seleccionar el marco elíptico de selección y fíjense cómo aparecen algunas opciones que tienen que ver con el marco elíptico de selección. El marco elíptico nos permite hacer selecciones, como su nombre lo dice, selecciones elípticas. ¿Ya? Si nosotros tenemos presionada la tecla Shift, nos permite hacer selecciones con forma de círculo perfecto. Si no tenemos seleccionada la tecla Shift, podemos hacer selecciones elípticas. ¿Ya? Similar pasa con el marco rectangular. Podemos hacer rectángulos con diferentes formas, ¿ya? Pero si tenemos presionada la tecla Shift, lo único que nos deja crear es una selección con forma cuadrada perfecta. ¿Ya? Y eso es, digamos, básicamente toda la ciencia del marco rectangular y el elíptico. No tiene más. ¿Ya? Ahora sí, acá en la barra de opciones encontramos algunas cosas que podrían ser bastante útiles. ¿Ya? Primero tenemos un set de 4 botones, ¿ya? El primer botón se llama nueva selección y cuando estamos trabajando en esta modalidad con el primer botón podemos hacer solamente una selección a la vez. Dicho de otra manera, tengo una selección y al crear una nueva la anterior se anula, o sea, podemos seleccionar
o crear una selección a la vez. Después tenemos la opción del segundo botón que dice añadir selección. Y cuando tenemos este botón presionado, fíjense, al cursor le aparece un signo más en la esquina inferior derecha. Lo que quiere decir que si tengo una selección creada y creo una nueva, la nueva se añade a la anterior. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Para qué podría ser útil esto? Muchas veces nos encontramos con objetos con forma intrincada, ¿ya? Con muchos detallitos y formas media extrañas. Entonces, podría ser dificultoso seleccionar este objeto con forma intrincada de un solo paso. Entonces podría ser útil ir seleccionando por pedacitos hasta lograr seleccionarlo entero. ¿Ya? Entonces, muy importante para eso tener la selección en modo añadir selección, ya que es este segundo botón. Después tenemos un tercer modo que dice restar de la selección. ¿Ya? ¿Para qué servirá restar de la selección? ¿Se lo imaginan ya? Fíjense como el cursor le aparece un signo menos que indica que estamos en modo restar selección. Y como ya se lo imaginaron, esto lo que hace es restar de la selección existente. Si tiro una selección que pasa por encima de la anterior, lo que hace es restar de esa selección. Es como ir sacando mordidas a la selección que ya existía. Vamos a apretar comando D en Mac, control D en Windows para deseleccionar. Vamos a crear una selección ahí. Y vamos a usar el último modo, que es el modo de intersección con selección. ¿Ya? Y aquí, fíjense, el icono es una X. ¿Ya? Y lo que pasa acá es que lo que queda seleccionado finalmente es el área donde se topan o donde se superponen las dos selecciones. ¿Ya? En este caso, esa área fue donde se toparon o donde quedaron superpuestas las dos selecciones. ¿Ya? En algunos casos podría ser útil. Creo que puede darse la situación donde necesitamos crear una selección a partir de dos selecciones ya que se topan. Eso en cuanto a los modos, ya en modos de selección. Después tenemos un valor que dice desvanecer. Y para explicar esto vamos a ponernos en selección única. Vamos a utilizar, esto no es que sea necesario hacerlo, pero para el caso lo voy a hacer así. Herramienta de marco elíptico. Vamos a dejar el valor de desvanecimiento en 0. Voy a seleccionar el área del escudo del pato. Ya. Ojo con algo que no lo habíamos dicho. Cuando creamos una selección, fíjense, aparece un iconito que nos permite tomar esta selección y moverla y llevarla a cualquier lugar. Ya, por suerte. Ya, entonces esta selección la vamos a dejar ahí. Vamos a aprovechar esta selección para copiar parte de esa imagen. Y ahora, ojo, para copiar, comando o control, dependiendo si es Windows o Mac, comando o control C de copiar. Y para pegar, ya hemos copiado lo que está seleccionado acá. Para pegar, comando o control B corta, B de vaca. Ahí se nos debió haber pegado. Ahí se pegó el pedacito que teníamos seleccionado, que copiamos y que pegamos. ¿Ya? Eso lo hicimos teniendo nuestro valor de selección con un desvanecimiento en 0 píxeles. Vamos a cambiar esto a 20 píxeles.
el valor de desvanecimiento. Vamos a hacer una selección similar acá. Ahí. Vamos a copiar. Perdón. Aquí ocurre algo, un error habitual. Y es bueno que pase porque así aprovechamos de explicarlo inmediatamente. Fíjense. Anteriormente habíamos desde esta capa, que es la capa de la imagen, la vamos a poner un poquito más grande. Opciones de panel, de capas, y vamos a poner las miniaturas un pelín más grande para que las veamos bien. Por ahí será mucho. Yo creo que no. Ya. Teníamos nuestra capa de fondo. Nuestra imagen original solo tenía capa de fondo. Esta capa no existía. Ya. Toda imagen, digamos, nueva tiene solo su capa de fondo donde está la imagen. Desde ahí copiamos el símbolo, ¿cierto? Y al pegar, se pega creándose automáticamente una capa nueva que es corresponde a esto. A esto, ¿cierto? Ahí. Entonces, claro, ahora si yo quiero seleccionar desde esta parte, estando activa esa capa, obviamente en esta zona, que es de donde yo quiero tomar, no hay contenido, por eso Photoshop me reclama. Entonces tengo que, si quiero seleccionar desde esta imagen, tengo que tener activada esa capa, ¿ya? Porque esa es la capa donde está el contenido que yo quiero copiar, ¿ya? Ojo con eso. Ya, ahora sí, volvemos a lo que estábamos. Tenemos nuestra capa activada, ¿cierto? Desde donde vamos a copiar lo que queremos copiar. Selección de marco elíptico. Valor de desvanecimiento de 20 píxeles. Acuérdense que en el primer caso era de 0 píxeles. ¿Ya? Y ahora sí, copiamos con control o comando C para copiar. Y para pegar con control o comando V de vaca para pegar. Ups. Copiamos y pegamos. Ahora sí. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso pusimos un valor de desvanecimiento 0, ¿cierto? Por lo tanto los bordes nos quedan súper definidos, ¿ya? Y en el segundo caso seleccionamos con un borde de desvanecimiento de 20 píxeles. Por lo tanto hay un desvanecimiento que se toma 20 píxeles, ¿ya? Que parte desde el color digamos total o 100% y se va desvaneciendo hasta 0, ¿ya? Eso en una distancia de 20 píxeles. Y por eso este bordecito nos queda así. Probemos con un valor más alto. Vamos a seleccionar nuestra capa original, entonces donde queremos copiar. Vamos a poner, esta vez nos vamos a ir al chancho, le vamos a poner 50 píxeles. No, más. Para que se note harto. Ahí. 50 píxeles. Vamos a copiar. Ya sabemos que con control o comando C. Y para pegar, control o comando V corta. Hemos copiado y pegado y fíjense, el borde de lo que copiamos y pegamos ahora es mucho más difuso, ya, porque aumentamos mucho más el valor de desvanecimiento al momento de seleccionar. Entonces ahí está. Eso es, digamos, lo que produce aumentar el valor de desvanecer, ya. Espero que con este pequeño ejemplito nos quede clarísimo. Vamos a eliminar entonces estas capas. Seleccionamos una, apretamos la tecla Shift para poder seleccionar otra y también Shift presionado aún para poder seleccionar la tercera. Una vez que tenemos las tres capas seleccionadas, vamos a abrir un poquito esto para acá para que se vea todo. Ahí sí. Tenemos las tres capas seleccionadas, ¿cierto? Que corresponden a los tres pedacitos que copiamos y pegamos.
y vamos a apretar en el botón de bote de basura de nuestro panel de capas para que estas capas se vayan. Nos pregunta si queremos eliminar las capas seleccionadas, le decimos que sí. ¿Ya? Y ahí nos queda nuestra imagen como era originalmente. ¿Ya? Después tenemos, después del valor de desvanecer, tenemos una casilla que dice suavizar. Es bueno tenerla activada porque a veces puede corregir automáticamente pequeños saltos en el borde o pequeñas rugosidades en el borde de nuestra selección. ¿Ya? Entonces es bueno tenerla activada. Tenemos luego un desplegable que dice estilo normal, proporción fija o tamaño fijo. Normal nos permite seleccionar libremente, creando formas, en este caso el elipses libremente. ¿Ya? Después tenemos el modo que dice proporción fija, y aquí es donde nuestra selección va a tener una proporción fija, podría ser 1 a 1, eso quiere decir que el ancho y el alto van a ser exactamente iguales. Podríamos decir que la proporción sea 1 a 2. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en ese caso? El ancho va a ser 1 y el alto va a ser 2 siempre. Independiente de cómo movamos el mouse, el ancho va a ser la mitad que el alto. ¿Ya? Si tenemos una proporción 1 a 2. ¿Ya? Y eso lo vamos a poder lograr cuando estemos en modo proporción fija. ¿Ya? Finalmente, nosotros podríamos definir tamaño fijo. ¿Ya? Y aquí nosotros podríamos definir que, por ejemplo, nuestras selecciones tuvieran un tamaño fijo siempre. Podría ser de 70 píxeles por 70 píxeles. Y acá nos movamos como nos movamos. Dice... ya. Tenemos desvanecimiento alto, entonces ahí está entrando en conflicto. Lo vamos a poner en 0. Y ahora sí. Nos movamos como nos movamos. La selección siempre que se cree va a tener el mismo porte. Pongámosle 200 píxeles por 200 píxeles. Y fíjense, acá simplemente yo voy haciendo clic y se me crea una selección con el tamaño que especifico en estas casillas. Ok, y finalmente tenemos la opción de perfeccionar borde. Podríamos hacerlo con... vamos a quitar por un rato esto del tamaño fijo, lo vamos a dejar en selección normal. Vamos a seleccionar una parte ahí, ¿cierto? Y nos vamos a meter... Cuando apretamos en seleccionar borde, que en la versión 2017 se llama seleccionar y crear máscara, nos aparece una ventana similar y con unos ajustes similares. ¿Ya? En la versión 2017 el valor de suavizado se llama redondeado o redondear. ¿Ya? Y lo demás se llama exactamente igual. ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permite suavizar el borde de nuestra selección. Nos permite hacer calado, que es muy parecido a lo del desvanecer que vimos recién. ¿Ya? Y nos permite contrastar el borde. ¿Ya? Como esta es una selección elíptica, acá probablemente no se aproveche o no se note mucho digamos, la ganancia con utilizar el perfeccionar borde. Pero ya lo vamos a ver con otro tipo de selecciones donde sí el perfeccionar borde es esencial. ¿Ya? Ayuda mucho. Vamos a cancelar el perfeccionar borde y vamos a pasar
a ver las herramientas de lazo en otro video.